Buenos días con todos los presentes en la sala. Vamos a dar inicio a la capacitación programada con el tema Protección de los Derechos de la Mujer. Para este tema tenemos a cargo el abogado Luis Enrique Valcárcel Velázquez. Él ha realizado estudios en género y gestión pública. Eh, Tiene especialidades en violencia de género, igualdad y no discriminación, hostigamiento sexual y también en temas de gestión pública. Él ha participado en la elaboración de documentos normativos sobre violencia de género y atención integral de las víctimas. Em, Vamos a dar inicio a la reunión. Más bien, muchas gracias por la paciencia, por esperar. A veces se presentan imprevistos de última hora, como ha sido el caso de hoy día, ¿no? Y nosotros, eh, bueno, vamos a nutrirnos del conocimiento de nuestro ponente y al final, si tuvieran alguna consulta, lo hacen saber. Muy buenos días y bienvenido, doctor Luis Enrique Albalcácer Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenos días con todas y todos. ¿Se me escucha? Le escucha. Ya, Buenos perfecto. días. Eh, uy, discúlpenme que voy a ordenar mi cámara. Ya. Listo, muy buenos días con todas y todos. Más bien, disculpen por la demora en poder iniciar esta capacitación. Lo que pasa es que tuvimos algunos imprevistos en la dirección y me tocó ir como representante en una reunión de trabajo. Pero lo bueno es que ya estamos el día de hoy aquí reunidos. Así que vamos de lleno a lo que nos compete, que es la explicación del día de hoy sobre derechos de las mujeres. ¿Ok? Primero vamos a entrar a algunos conceptos generales de la problemática que se vive en los derechos de las mujeres y la aplicación de la normativa vigente y nacional para poder erradicar este tipo de violencias contra ellas, ¿no? Podemos ir identificando que el sexo eh, es un concepto que básicamente diferencia anatómicamente de los hombres y de las mujeres, ¿no? Aquí podemos observar dos características principales y diferenciadas del sexo y el género, ¿no? El sexo son las características biológicas, anatómicas entre hombres y mujeres, y el género es la identificación de cómo se siente cada uno de estos sexos, ¿no? Puede ser masculino, puede ser femenino en el género. Este puede cambiar, es productivo, es asistencial, existen diferencias socioculturales, existen relaciones entre hombres y relaciones entre mujeres. Sin embargo, en el sexo no cambia, el sexo es natural, el sexo son las diferencias biológicas, el sexo es a través del cual se fecunda y se concibe ah, en nuestra naturaleza propia como seres humanos, ¿no? Una manera binaria de aproximarnos el sexo al género es el sexo, el género. El género es esta representación entre hombres y mujeres de la feminidad, de la masculinidad, de las características, los roles, de cómo tienen que comportarse, ¿no? Si nace hombre, tiene que utilizar el color azul. Si nace mujer, tiene que usar el color rosado, ¿no? Y estas características o roles de que tienen que ser fuerte, rudo, los hombres no lloran, las mujeres tienen que ser delicadas, pueden llorar, sus ambientes son espacios domésticos. La construcción social y la cultura de género va de ese lado, ¿no?
Sabemos que el género son los comportamientos y actividades y atribuciones de cada sociedad considera apropiados para hombres y para mujeres. Desde que nacemos, la sociedad nos asigna roles de cómo debemos comportarnos. Si nacemos hombre, tenemos que comportarnos de una manera masculina. Si nacemos mujeres, de una manera femenina. Estos roles se establecen en el diario del desarrollo personal y es transmitido mediante muchísimos factores externos como películas, colores, expectativas familiares, modas, juegos, etcétera, ¿no? Aquí podemos observar esta división jerárquica del poder entre lo masculino y lo femenino. Masculino que representa la fuerza, la cultura y la razón, y lo femenino la emoción, la naturaleza y lo irracional. Cabe precisar que este pensamiento es un estereotipo de género, ¿ok? Lo que estoy señalando el día de hoy aquí es para que ustedes reconozcan que este tipo de situaciones están mal. ¿Por qué? Porque no todas las mujeres son emotivas, no todas las mujeres son irracionales, no todos los hombres tienen la razón, no todos los hombres tienen fuerza, ¿no? Cabe precisar esas diferencias entre hombres y mujeres. Y la construcción social y la cultura de género son estos espacios de socialización de la familia, de la cultura, del trabajo, de las instituciones y de las comunidades, espacios políticos, religiosos, lenguajes y medios de comunicación. Lo masculino se diferencia de lo femenino, ¿no? Esas atribuciones y esas capacidades, los roles, los espacios. Lo masculino es lo activo, lo dominante, lo fuerte, y lo femenino, la pasiva, la frágil, la dulce, la comprensiva, ¿no? Cabe precisar que este pensamiento no es inofensivo, ¿ok? Este pensamiento lo único que está haciendo es legitimar y naturalizar las relaciones asimétricas y de poder entre hombres y mujeres. Finalmente, esas diferencias sexuales entre hombres y mujeres van a ser convertidas en desigualdades sociales, lo que va a ir disminuyendo el acceso a los derechos de las mujeres. Algunos estereotipos de los hombres que se caracterizan por una gran necesidad de dominio, de agresión y de realización. Los hombres realizan trabajos rudos, los hombres son intelectuales, los hombres no saben cocinar, los hombres son analíticos, los hombres no lloran. Estos son estereotipos, ¿no? Son pensamientos de los cuales la cultura machista ha determinado de que debería comportarse un hombre. Sin embargo, al ser considerados estereotipos, una sociedad igualitaria en derechos de participación entre hombres y mujeres no tiene que aceptar ese tipo de afirmaciones. ¿Por qué? Porque finalmente no todos los hombres no ayudan en la casa, ¿no? No todos los hombres no saben cocinar. Hay hombres que sí saben hacer, hay hombres que apoyan en la casa, hay hombres que quizás no son valientes, o quizás no son paternales, quizás no son seguros de sí mismos. Y está muy bien, son conceptos totalmente válidos, porque no hay una forma determinada de cómo tiene que ser una persona que demuestra su masculinidad frente a otras, ¿no? Al igual que las mujeres, ¿no? También hay estereotipos de las mujeres que contienen una gran dependencia, de cuidados, de afiliación, que las mujeres son maternales, que deben cuidar a sus hijos, que son emocionales, que son sumisas, etc. Este estereotipo también, igual que el anterior, no se da en todos los casos, ¿no? Hay mujeres que no son dependientes, que son finalmente independientes. Hay mujeres que no son emocionales, hay mujeres que no son lloronas, hay mujeres que no son frágiles, que no son intuitivas, y es también un pensamiento y desarrollo totalmente válido, porque no hay una forma determinada de cómo tiene que expresar una mujer su feminidad. Los estereotipos de género sirven para definir metas y expectativas para ambos hombres, marcando una evolución diferente para hombres y para mujeres, justificando muchas veces una discriminación de unos contra otros. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser dominante, protector, importante y fiel, racional, ¿no? Está por encima de las mujeres. Las mujeres débiles, sometidas, protegidas, afectivas, etcétera. Hay que ir deconstruyendo esas actitudes machistas que lo único que están haciendo es disminuir la labor de las mujeres frente a nuestra sociedad. ¿Qué quieren los hombres en sus parejas? Que la pareja lo atienda, que la pareja lo entienda, que sea él quien dirige la relación, que la pareja dependa de él, que la pareja le sea fiel. ¿Y qué temen los hombres en sus relaciones? A ser dominados,
a tener una esposa independiente, a no rendir sexualmente, a que la esposa tenga relaciones con otros. ¿Cuáles son las consecuencias de esta masculinidad, perdón, de estos estereotipos de género? Paternidad ausente, riesgos en el cuerpo y la salud, alta tasa de morbilidad en varones, riesgo de la conducta sexual, elevados niveles de estrés y incremento de la violencia entre hombres y mujeres. Y es así que el enfoque de género entra como un lente para poder observar estas diferencias existentes de no solamente es un hombre y una mujer, sino que puede ser un hombre que eh, tenga una cultura diferente a la mujer, o tenga que ser una mujer con discapacidad, que sea una adulta mayor, que haya crecido en un ambiente totalmente machista. Por otro lado, un hombre caucásico, un hombre que ha crecido en un ambiente educativo, un ambiente mucho más conciliador, etcétera, ¿no? Hay diferencias entre hombres y mujeres, correcto, pero hay que utilizar el enfoque de género para observar más de lleno a las diferencias finalmente que nos hacen únicos uno de otro, ¿no? ¿Cuáles son los mitos sobre el enfoque de género? Que el enfoque de género es una ideología de género. Falso, ¿no? El enfoque de género en realidad es una herramienta que ayuda a superar las desigualdades y fomentar el bienestar para hombres y para mujeres. El enfoque de género homosexualiza a los niños. Falso también, ¿no? La identidad sexual es una condición humana. No se puede enseñar o no se puede crear. El enfoque de género promueve el respeto por la diversidad y la no discriminación. Mitos. El enfoque de género no tiene sustento científico. ¿Cuál es la verdad sobre esto? Hay muchos estudios cuantitativos y cualitativos en los que se basa el enfoque de género desde varios campos del conocimiento que comprueban nuestra posición. Mitos. El enfoque de género destruye las familias. En realidad, gracias al enfoque de género, se reconocen las diversidad de las familias y se promueve el bienestar para todas ellas, sin discriminar a la que no calcen en ese estereotipo. El triángulo de la violencia. Hay tres tipos de violencia que me gustaría mencionar el día de hoy: la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. La violencia directa es esa violencia claramente evidenciable que puede ser percibida frente a situaciones del común que nos podemos presentar. Si yo estoy caminando por la calle y observo que alguien está siendo violentado físicamente, entonces estoy percibiendo una violencia directa, ¿no? Sin embargo, hay dos tipos de violencia que no son tan fáciles de identificar como lo es la directa, que son la estructural y la cultural. Muy bien, la estructural se vincula a lo económico. Cuando se trata de mujeres, también se añade lo que deviene a la posición subordinada de ellas: la desigualdad salarial, la diferencia de accesos de poder, la feminización de la pobreza, la división sexual en el trabajo, etc. La violencia cultural, por otro lado, es un universo de representaciones marcadas por consideraciones de género en el campo simbólico. Son poco visibles y por eso también son difíciles de combatir, ¿no? Representaciones, discursos de subordinación. Estamos en la oficina y alguien lanza una broma con alto contenido machista. Eso es una violencia cultural, finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque está disminuyendo la capacidad de las mujeres y brindando discursos de subordinación femenina y de dominio masculino, dando a entender que los hombres son mejores que las mujeres, ¿no? Y eso también es un tipo de violencia de género, que es cualquier acción o conducta basada en el género, agravada por la discriminación de la coexistencia de diversas identidades: raza, clase, identidad sexual, pertenencia étnica, entre otros. ¿Cuál es la respuesta frente a esto? ¿No? Que tienen que ser protegidos los derechos de todas las mujeres. Para eso está la ley 3364, que es la ley para prevenir y sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. ¿Ok? Contra las mujeres por su condición de tales y también los integrantes del grupo familiar, que son niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores. En especial cuando se traten o se encuentren en situación de vulnerabilidad por la edad o por la situación física. Hay que establecer también mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención y atención
y de protección, así como de la reparación del caso para poder para poder contener una respuesta mucho más efectiva frente a una situación de violencia de género, ¿no? Dispone también la persecución, la sanción y la reducción de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia. El día de hoy les voy a traer solamente un pequeño ejemplo de un tipo de violencia que es el hostigamiento sexual. ¿Ok? El hostigamiento sexual no requiere acreditar que la conducta de quien hostiga sea reiterada o que el rechazo de la víctima sea expreso. La reiterancia puede ser considerada como un elemento indiciario. El hostigamiento sexual se da independientemente de si existen grados de jerarquía o si ocurre dentro o fuera de la jornada de trabajo. ¿Ok? El hostigamiento sexual es un tipo de violencia de género. ¿Ok? Hay 5 tipos de violencia: violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia patrimonial. ¿Ok? Y de estos tipos de violencia, finalmente, van a ser traducidos a modalidades de violencia, como puede ser el hostigamiento sexual. Aquí ya les he explicado los tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Y están las modalidades de violencia, ¿no? Violencia en relación de pareja, el feminicidio, la trata de personas, el acoso sexual, la violencia obstétrica, las esterilizaciones forzadas, el hostigamiento sexual, el acoso político, la violencia en conflictos armados, la violencia en conflictos sociales, la violencia en las tecnologías de la información. Como podemos visibilizar que ahora con los avances tecnológicos existe mucho más ciberacoso que antes, ¿no? Que nos envíen fotografías de partes íntimas a nuestras redes sociales sin ningún tipo de consentimiento y haciéndonos propuestas indecentes como acceder carnalmente hacia nosotros, también es un tipo de violencia, claramente, que finalmente, es también destino de poder presentar una queja o una denuncia en contra de ellas o de ellos, o de quien esté realizando ese tipo de actividades. Violencia contra las mujeres privadas de libertad, también existe violencia en las cárceles, violencia contra las mujeres con discapacidad, entre otras. Nosotros tenemos 4 tipos de derechos que me gusta mencionar en las capacitaciones, sobre todo de protección de derechos de las mujeres, ¿no? Y que están consagrados alrededor de todo el bagaje de información que puede contener la ley 3364. Derecho en el campo de la educación. ¿Ok? Nosotros tenemos el derecho de poder acceder libremente a la educación que mejor nos convenga. Por ejemplo, este tipo de movimientos que hubo con Mis hijos no te metas, de poder sacar de la currícula nacional el término de enfoque de género, que decían que no servía para nada, que estaba desnaturalizando a nuestros hijos y a nuestras hijas, etcétera, ¿no? Finalmente, el derecho de poder acceder a un tipo de educación totalmente libre, porque también hay colegios privados, y en los colegios privados se enseñan también una educación en base al enfoque de género y en base también a la igualdad y accesos de mujeres y de hombres por igual. Están los derechos laborales, que con el paso de los años ha ido creciendo y se ha ido incrementando el acceso a posiciones de trabajo para las mujeres y de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral de ellas y de ellos, ¿no? Derecho a la asistencia y protección integrales, que es este derecho que tenemos nosotros y nosotras de poder acceder gratuitamente a los servicios que maneja el Estado, ya sean los centros de salud especializados, los centros de salud mental comunitario, los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que brinda este servicio psicológico, social y legal. Ustedes pueden llamar a la línea 100, marcan el 100 de su teléfono móvil y pueden acceder a nuestros servicios a través de un operador o operadora que les va a estar contestando para finalmente guiarlos en este proceso, ¿no? Si tienen una denuncia que presentar, pueden hacerlo también a través de esos canales. Y finalmente el derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Es este derecho transversal que sirve para todo tipo de situaciones.
Nosotros tenemos derecho a vivir una vida completamente libre de violencia, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar y en el ámbito de nuestra comunidad, ¿no? Y también hay leyes especializadas para cada uno de estos ambientes. La ley para prevenir la sanción y erradicación del hostigamiento sexual en el ámbito laboral, las ordenanzas municipales en contra del acoso sexual en espacios públicos, la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y las normas de convivencia en los centros laborales, por supuesto, ¿no? Es decir, que finalmente nosotros estamos protegidos por todos estos ámbitos. Reconocemos que hay algunas situaciones en las cuales las mujeres pueden ser desprotegidas por situaciones inherentes a estas normas, ¿no? Pero finalmente ya eso es un trabajo de prevención. Y también ustedes tienen las herramientas de poder acceder a estos servicios para presentar sus denuncias, para poder llegar a buen puerto a unas medidas de protección idóneas y a una sanción correspondiente al agresor, que es lo que finalmente creemos que ustedes están buscando en todo este proceso, ¿no? Entonces, ¿quién denuncia? La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada, que pueden ser ustedes, o también un tercero sin necesidad de tener su representación. Si yo soy vecino que estoy escuchando que todos los días violentan físicamente a mi vecina, yo en preocupación de ello puedo presentar la denuncia, ¿no? También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo, no requiere la firma de un abogado o de alguna otra formalidad y tiene un interés para presentar las denuncias también los profesionales de la salud. Si una persona viene moreteada, golpeada, rasguñada, el profesional de la salud tiene la responsabilidad de poder presentar la denuncia. También los docentes de los ámbitos educativos, que conozcan del desempeño de la actividad y que digan que, ah, mira, mi alumnito viene con el brazo moreteado, con un ojo morado, con rasguños, con golpes, con sangre, etcétera, ¿no? Eso ya es una señal más que evidente de que está sucediendo una situación de violencia en el hogar. Por lo tanto, tiene que denunciarlo. ¿Cuáles son los servicios para poder atender a estos casos? ¿No? Aquí les presento solamente los servicios que maneja el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Ok? Hay otros servicios que se complementan que ya son de otras instituciones, como el Poder Judicial o Ministerio Público, y también la Policía Nacional. Pero el de nosotros es, en principio, la línea 100, como había mencionado, ¿no? Ustedes tienen sus teléfonos, pueden marcar el número 100 y acceder a nuestros servicios de parte de ellos. El chat 100, ok, si no quieren conversar a través de un medio telefónico, pueden simplemente agregar al número 100 a su WhatsApp y poder conversar con un profesional que les va a brindar todos todo este bagaje de servicios que tenemos, esta orientación social, psicológica, legal que podamos brindarles. El SAU, que es el Servicio de Atención Urgente, que actúa frente a situaciones de violencia altamente reconocidas como las tentativas de feminicidio. El Centro de Emergencia Mujer, que sirve también para apoyarlas y apoyarlos en todo este procedimiento de denuncia de los casos de violencia, ¿no? Yo tengo un caso de violencia, acudo a un centro de emergencia mujer, presento mi denuncia. Esta es derivada a los profesionales de social, psicológico y legal que me van a estar acompañando durante todo este proceso hasta que se logre una sentencia firme, ¿no? Y también los hogares de refugio temporal, que son estos establecimientos los cuales acogen a mujeres víctimas de tentativa de feminicidio o víctimas de alto riesgo de violencia en los cuales se les dan también servicios especializados en la materia, pero las mantenemos en la clandestinidad, ¿no? Las mantenemos ocultas de su agresor, porque son estos hogares que recogen a las mujeres que son víctimas de violencia, alejándolas del hogar donde ha recibido golpes, ha recibido violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, etcétera, ¿no? Donde van a sentirse mucho más seguras hasta que el proceso penal concluya. Una vez concluido,
y si se ha llegado a una sentencia, pues esta puede regresar a su domicilio o al lugar donde pueda desenvolverse o desarrollarse plenamente, ¿no? Eso ha sido todo de mi parte, ha sido una exposición bastante corta por el tema también, por la temática. Me detengo en estos cuatro derechos de las mujeres. Cabe precisar que el empoderamiento también de ellas ha sido bastante amplio en lo que respecta a avances. Solamente viéndonos de hace 50 a 60 años, las mujeres no podían ni siquiera votar. Ahora ya pueden ejercer ese derecho con total libertad, ¿no? En nuestro país. O también no podían tener acceso a puestos en las fuerzas militares. Sin embargo, ahora ya están escalando en ese tipo de ambientes o de centros laborales, ¿no? Es un avance corto, lo sabemos, pero finalmente es un avance. Y es un avance que poco a poco en una sociedad tan machista como la peruana se sienten también logros pequeños, pero pero firmes, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Igual estoy atento a cualquier tipo de comentario o pregunta que ustedes tengan al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctor. A ver, ¿algún participante en sala desea hacer alguna consulta, alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿Todas las entidades públicas ya están obligadas a implementar una unidad o para recibir denuncias sobre acoso laboral, no? Sí, sí. Según la ley 2744, no, la ley para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, habilita a que las instituciones públicas manejen un canal de denuncias para poder recibir ese tipo de quejas, ¿no? Y que también, de acuerdo a la modificación del reglamento de la ley, también habilita a que puedan ser denuncias virtuales, ¿no? Cualquier persona puede presentarlos y finalmente la institución del área de recursos humanos o la que a sus veces reciba este tipo de denuncias y las tramite en el ámbito mucho más formal, ¿no? Pero sí están obligadas a tener ese canal de denuncias, que Esas tiene que ser denuncias, público, claro, estas denuncias también pueden ser en forma escrita o en forma virtual, ¿no es cierto? Y de las recursos dos, humanos. de las dos modalidades. eh, La Oficina de Recursos Humanos está en la obligación de recibir la denuncia tanto sí. fuera escrita o pueda ser verbal. No necesariamente tiene que adjuntar alguna prueba, ¿no? Porque de hecho de presentar la denuncia ya la Se inicia la investigación. Secretaría Técnica de Procedimientos Ujú. Administrativos inicia la investigación correspondiente, ¿no? Y determina si, pues, en este caso amerita o no amerita Y en el un proceso inicio de también puede proceso. presentar las pruebas que considere necesarias. Quizás por tiempo no ha podido reunirlas, pero para no perder justamente el ánimo de poder denunciar de esta víctima de violencia, porque recordemos que al encontrarse en un ambiente laboral donde se ejerce presión en contra de ella, de ese temor de poder perder su trabajo, del que dirán, etcétera, etcétera, se ha quitado ese requisito de que se tiene que adjuntar pruebas, ¿no? Porque yo puedo presentar mi denuncia y al presentar mi denuncia ya la institución está en la obligación de investigar si lo que yo he denunciado es cierto o no. Y durante el proceso quizás yo tengo alguna prueba, algún chat, alguna fotografía, algún video, alguna grabación, yo puedo presentarla y adjuntarla al expediente para que finalmente pueda servir como medio probatorio idóneo que represente finalmente el motivo por el cual se está sancionando al agresor. Eso. ¿Verdad? Eso no quita también que el presunto agresor haga sus descargos correspondientes, Mm. ¿cierto? Claro, el presunto agresor también va a tener su derecho de la defensa. No nadie le está quitando eso. Mm. Pero
solamente con adelantarle más del, por no decir más del 60% de las denuncias de hostigamiento sexual, finalmente se determina que el agresor justamente ha ejercido violencia contra de la presunta víctima, ¿no? Doctor, tenemos preguntas en el chat. ¿Lo leo yo o usted lo lee? A ver, A ver, yo lo leo, usted responde. Dice, cuando a un médico profesional llama la atención de manera grotesca y levantando la voz delante de otros profesionales, profesional que es agraviado y no tiene la culpa de las deficiencias en su trabajo, ¿es también una violencia psicológica? ya. Ya hay que también determinar y hacer la diferenciación entre una violencia psicológica y finalmente una agresión verbal, ¿no? Las agresiones verbales no tienen contenido de violencia de género. La violencia psicológica, sin embargo, sí tiene este contenido de violencia de género. Ya, pero es una mala mujer, que tú eres, no has podido hacer esto porque eres mujer, seguramente, eres, no sé, unos insultos que finalmente tratan de denigrar a la mujer. Eso ya entra en el ámbito de la violencia de género. Pero hay otro tipo de agresiones, como la que ha expresado quizás la compañera a través del chat, donde justamente expresa de que se está alegando solamente al ámbito laboral, ¿no? Ese ya también es otro tema que no corresponde al Ministerio de la Mujer, sino ya corresponde al Ministerio de Trabajo, donde se encuentren estas agresiones o este maltrato de nuestros jefes por sobre nosotros, ¿no? Que no es este hostigamiento sexual, o ya es otro tipo de delito o es otro tipo de violencia que no corresponde a nosotros. Ujú. Ay. Bueno, la segunda pregunta es lo mismo, simplemente hace la diferenciación por régimen laboral, pero violencia se aplica, se ha nombrado régimen 276, régimen K, régimen por prestador de servicios, ¿cierto? Es indistintamente al régimen laboral. Es indistinto, solamente Claro. hay una diferenciación cuando se tratan de terceros. Ujú, Sí, porque el correcto. tercero finalmente no tiene una responsabilidad con la institución, una relación laboral, solamente tiene este contrato que se le ha hecho para sus actividades. Hemos recibido también algunas quejas y denuncias de parte de terceros por la institución que lo contrata, ¿no? Pero eso ya no se lleva a cabo con la ley especializada de hostigamiento, se lleva a cabo con la ley 3364, que es una ley mucho más amplia, que protege no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito público. ¿Sí? Eso. Tenemos otra pregunta, dice, la violencia psicológica de parte de las jefaturas por hacerlos sentir mal alistándome de mi área de labor, por un simple capricho de que no le cae bien esa persona. Yo presenté denuncia, pero muchas veces no nos prestan atención de una trabajadora, ¿no? Ujú. Como mencioné anteriormente, esto ya es un acoso laboral, ¿no? Es acoso laboral que se diferencia del hostigamiento sexual. Y el acoso laboral es, pucha, yo estoy a 5 minutos de irme de mi área de trabajo, pero mi jefe, por hacerme sentir mal, por quizás que me tenga cólera, odio, recelo o envidia, me deja más trabajo justo en el momento que yo me voy a ir. Y me pone la condición de que yo no me puedo ir hasta que yo haya terminado todo ese trabajo. Finalmente es un maltrato en contra de mi persona, pero yo no lo voy a denunciar por hostigamiento, yo no lo voy a denunciar por acoso sexual. Yo estaría presentando mi queja por un caso de acoso laboral, Eso es que ya correcto. es otro tema. Ujú. Sí. Bueno, doctor, en vista de que ya no hay más preguntas por el chat ni o de parte de los asistentes, a nombre del director general del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, el doctor Carlos Homero Tiniano Alvarado, le damos las gracias a usted y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por eh, habernos dado la oportunidad a usted como ponente, ¿no? Y con la experiencia y conocimiento que tienen, sobre todo en lo que es el tema de violencia de género, ¿no?
y acoso laboral. Estaba viendo su CV que usted ha elaborado también, ha participado en la elaboración de algunas normas, ¿no? Respecto a estos temas. Y Muchas también en gracias. el reglamento del hostigamiento sexual, en la modificatoria del hostigamiento sexual, del reglamento de hostigamiento sexual hemos participado. Y una de las, solamente contándoles como anécdota, ¿no? Estábamos en época de pandemia y las denuncias de hostigamiento sexual se daban por motivos de hostigamiento a través de medios electrónicos, ¿no? Correos electrónicos, WhatsApps, mensajes de texto, a través de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Y no había esa cláusula en el reglamento donde permita que las denuncias puedan ser a través de medios virtuales. Porque justamente en pandemia nosotros entramos en el trabajo de la virtualidad, ¿no? Como el día de hoy también nos estamos reuniendo a través de este medio para poder presentarles la capacitación. Entonces, pensamos en facilitar ese tipo de acceso a presentar las denuncias y permitimos que la denuncia pueda ser también a través de medios electrónicos como, como la habilitación de un correo electrónico justamente para poder recibir esas denuncias, ¿no? Listo. Sería Eh, todo de mi parte. Doctor, antes de culminar, acá hay una última pregunta en el chat. Dice, cuando un personal de enfermería es demasiado exigente la entrega de reportes, ¿se le puede decir que es acoso? Bueno, ya. Mm, Bueno, yo entiendo que existen muchísimas condiciones de trabajo, sobre todo en el área de salud, que representan también un trabajo de servir a la población, ¿no? Porque ustedes están en contacto directo con las personas que quieren acceder a servicios de salud, que se encuentran enfermas, etc. Y también existe muchísima presión social frente a ustedes, mucha presión psicológica, quizás se encuentren estresados en el momento del trabajo, pero ninguna de ese tipo de condiciones da pie a que puedan ejercer violencia en contra de ustedes. Tampoco de ningún tipo de acoso. El buen trato siempre es uno de los pilares más importantes en el servicio público, ¿no? Y también es importante reconocerlo y es importante que ustedes también lo tengan presente. Si aquí me pusieron la pregunta de si alguien es muy exigente en la entrega del reporte, yo no lo consideraría como un acoso, ¿no? Determinar que todo es violencia tampoco es correcto. Hay límites y hay diferenciaciones importantes en las cuales nosotros, con sentido común, también tenemos que determinar. Si alguien está haciendo muy mala onda conmigo o simplemente no le caigo bien, eso no da pie a que yo le presente una denuncia por maltrato, ¿no? Cabe precisar eso también. muchas gracias, doctor, por su participación en la ponencia, que ha sido muy fructífera para todos nosotros. Muy buenas tardes. Listo, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Buenas tardes.